Bendiciones. En los programas anteriores venía hablándole de una identidad, de quiénes somos, dónde fuimos creados en los cielos, no en la tierra fuimos formados. En el programa que se transmitió el lunes, les estuve hablando de esto, de cómo fuimos formados, cómo fuimos después que fuimos formados, puesto en lo que ya Dios tenía para nosotros, que era lo que tenía todas las cosas que necesitábamos que estaban dentro del jardín del Edén. Aunque muchos se meten en el Edén sin haber sido formados. Amén. O sea, primeramente, quien nos lleva al propósito de Dios es Dios. Es Dios, pero en aquella época no había un hombre que Dios pudiera usar. Amén. Pero ahora hay ungidos que Dios va a usar. Y muchas veces yo oigo personas diciendo, a mí me llamó Dios, a mí me envió Dios, amén. Y yo siempre le pongo, por ejemplo, a Pablo. Cuando Pablo iba camino a Damasco, se le presentó Jesús en una luz, cayó al piso y sale una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y después le da instrucciones y le dice, ve a Damasco y va a ver un hombre llamado Ananías que te va a ordenar todas las cosas que tienes que hacer. O sea, te va a ordenar y encima de eso te va a decir todas las cosas que tienes que hacer. Te va a ordenar y te va a enviar. Amén. Así que si tú piensas de que tú te puedes levantar y hacer las cosas como tú deseas hacerlas, estás mal bíblicamente. Porque la Biblia dice que Él va a usar a otro hombre que ya Él preparó para ordenarte y para enviarte. Y lo puedo poner, por ejemplo, en Elías y Eliseo. Dios le dice a Elías, ve dónde está Eliseo, amén, y tírale el manto, porque a él lo he escogido para que te sustituya. Dios lo escogió como te escogió a ti y a mí, pero tenemos que pasar el proceso. Tenemos que ser formados para poder entrar dentro del propósito de Dios. ¿Y quién nos va a procesar? ¿Quién nos va a enseñar cómo pasar la prueba? Otro que ya la pasó. O sea, como en aquel entonces no había nadie que hubiera pasado la prueba, amén, la prueba se le fue dada a Abraham, que diga a Adán, y Adán no pasó la prueba. No pasó la prueba. Entonces lo que quiso decir Dios es primero, tengo que preparar mis ungidos, amén. Entonces vienen personas, hombres y mujeres ungidas a través del Espíritu Santo. Jesús dice, cuando abrió el libro y le cayó en Isaías, el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido. Amén. Entonces Jesús ungió a muchos otros. Y en el Antiguo Testamento pasó lo mismo. El profeta Samuel, que mañana vamos a estar hablando del profeta Samuel, el profeta Samuel ungió a Saúl, ungió a David. Y aunque Saúl, escuchen bien, cometió muchos errores, era el ungido de Dios. No importa si un hombre de Dios comete los errores, si un hombre de Dios está haciendo las cosas incorrectas. Si Dios lo ungió, sigue siendo un ungido. Sigue siendo un ungido. Amén. Eso es igual que si tú hoy te bañas, no te puedes quitar el agua que ya cayó encima de ti, el jabón que ya cayó encima de ti, no te lo puedes quitar. Ya tú te bañaste. Amén. Y eso va contigo. Esa limpieza va a ir contigo. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nos expresamos contra un hombre que fue ungido por Dios, aunque ese hombre esté mal. Saúl estaba mal, mas David decía, no toco al ungido de Dios. Amén. Tenemos que tener cuidado mucho con lo que hablamos. Amén. Pero eso nos pasa cuando nosotros no tenemos identidad o cuando no sabemos nuestra identidad en Cristo Jesús. Yo quiero que vayamos a la Biblia. Voy a ir a la primera de Pedro. Voy a ir a la primera de Pedro, capítulo 2, y le voy a estar leyendo el 9 y el 10. Dice, mas nosotros soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nos están hablando nosotros los gentiles. No le está hablando a los judíos, amén, porque aquí lo especifica. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo de Dios, pero que ahora soy pueblo de Dios, en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. ¿Por qué le está hablando
al pueblo, escucha, a los gentiles, a nosotros y no a judíos. Porque el pueblo creado por Dios, el pueblo que Dios se creó, hasta le puso nombre y le dio un idioma, fue el pueblo de Israel, que viene a través de las 12 tribus. Amén. El pueblo de Israel viene a través de las 12 tribus y viene a través de Jacob. Jacob, Dios le cambia el nombre y le pone Israel. Amén. Le dice, tú te llamarás Israel. Incluso le dio el idioma hebreo, porque en aquel entonces se hablaba el arameo. Amén. Pero cuando Jesús vino, el pueblo de Israel no lo conoció. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no lo reconocieron. Amén. Y el propósito de Dios, escuchen bien, se cumple. Dice que su palabra no virá vacía. Muchas veces nosotros creemos que el propósito que Dios tiene con nosotros se va a cumplir en nosotros. No. Lo dije en el programa anterior, amén, que nosotros nos desviamos del propósito de Dios, pero no quiere decir que el propósito de Dios no se vaya a cumplir. Lo que pasa es que se va a cumplir en otra persona cuando nosotros desechamos lo que Dios tiene para nosotros. Por eso la palabra no vira vacía. Lo que se cumple es el propósito. Y nosotros nos pasa esto porque no conocemos que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Tú y yo somos sacerdotes de un nuevo pacto. Amén. Nosotros, escuchen, por la misericordia de Dios, cuando el pueblo de Israel, porque todo el mundo dice el pueblo judío, no, es el pueblo de Israel. Los judíos provienen de una tribu llamada Judá. Todos los judíos son israelitas, mas todos los israelitas no son judíos, porque los israelitas tienen 12 tribus, mas los judíos son de la tribu de Judá. Amén. Pero las 12 tribus componen un pueblo creado por Dios, que es el pueblo de Israel. Entonces aquí, fíjense que nos dice en el 10, dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, nosotros no éramos pueblo de Dios. No éramos el pueblo creado por Dios. Nosotros pertenecíamos a los gentiles. Amén. Pero que ahora sois pueblo de Dios. Wow, tremenda palabra. Ahora somos pueblo de Dios. Ahora podemos saber que estamos identificados con Dios. Ahora somos pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia. Te voy a dar una buena noticia. La misericordia de Dios son nuevas todos los días. Y la palabra dice que la misericordia de Dios nos alcanza todos los días. Detente a esperar en Dios. Espera en Dios para que la misericordia te alcance. Amén. Y dice aquí, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora la misericordia que Dios no tenía con los gentiles, al rechazarlo el pueblo de Israel, nosotros ahora entramos y dice que somos ramas injertadas al tronco. ¿Quién es el tronco? Israel. Y nos alimentamos de la salvia. ¿Cuál es la salvia? La Torá. Nos alimentamos del Antiguo Testamento. Nosotros no podemos entender el Nuevo Testamento sin conocer el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento era sombra de las cosas que habían de venir. Amén. Quiero dejarte hoy con esto, porque quiero orar y que mañana poder continuar. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío de la gloria, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, tú haces cosas nuevas, cosas que no ha subido al corazón del hombre, ni ojo humano lo ha podido ver. Esperamos en ti, Señor, porque sabemos, Señor, que nuestro pasado, el pasado que hemos vivido en nuestra concupiscencia, en nuestros deseos, ya desapareció y que ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque esta palabra nos ha hecho rema en el nombre de Jesús. Amén. Los bendigo. Me está pasando un avión. Los bendigo. Amén.